Buenos días, mi grupo está conformado por Ricardo Maecha, Marcelo Bolívar, Jairo Guevara y hoy vendremos a exponer el tema de transformadores trifásicos y monofásicos. ¿Qué es un transformador? Se denomina transformador a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es sin pérdidas. Y para el caso real, se tiene un pequeño porcentaje dependiendo de pérdida, dependiendo de su diseño y tamaño. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión a energía alterna de otro nivel de tensión. ¿Por qué son importantes los transformadores? Antes de la existencia de los transformadores, las centrales eléctricas no permitían distribución de voltajes a largas distancias. Por ello eran ineficientes y costosas. Estas primeras estaciones fueron inventadas por Thomas Alva Edison y se ubicaban en la ciudad de Nueva York. Con la creación de los transformadores, este pequeño problema de ineficiencia quedó resuelto, ya que antes, para que se pudiera transmitir ciertos niveles de voltaje que eran bajos, tenían que distribuir corrientes demasiado altas. Y con los transformadores ya no tenían que hacer eso. Entonces por eso ya podían haber múltiples centrales a largas distancias y con mayores porcentajes de eficiencia. El esquema más representativo es el de dos bobinas unidas por un núcleo ferromagnético. Un transformador está compuesto por dos o más bobinas de diferentes características. El principio de funcionamiento se debe a dos fenómenos: electromagnetismo y la inducción electromagnética. El electromagnetismo consiste en la variación de corriente y esta conduce a un campo magnético. Y la inducción electromagnética nos dice que un campo magnético variable induce una tensión a un circuito cerrado secundario. Clasificación de los transformadores por fase, trifásicos y monofásicos. Trifásicos. Un transformador trifásico está formado por un conjunto de tres devanados para el primario del transformador y otras tres para el secundario o de salida del transformador. En cada columna del núcleo tenemos el bobinado del secundario, normalmente pegado a la chapa de la columna, y encima de este, enrollados sobre él pero separados por un aislante, el bobinado del primario, pero los dos sobre la misma columna. Todas las bobinas están montadas sobre un mismo núcleo o banco de chapas magnéticas, pero en tres columnas diferentes. Monofásico. Es un componente electrónico que transmite energía eléctrica de un circuito a otro sin modificar su frecuencia. Termina su aplicación a través de la inducción electromagnética. Básicamente se compone de un alambre inductivo y un centro de acero cubierto que ayuda. Por potencia, a los transformadores de potencia se les llama de diferentes maneras, dependiendo de su uso en los sistemas de potencia. A un transformador conectado a la salida de un generador y que se usa para aumentar su voltaje a niveles de transmisión, más de 110 kilovoltios, a veces se le llama transformador de unidad. Al transformador que se encuentra al final de la línea de transmisión que baja el voltaje a niveles de transmisión, a niveles de distribución, de 2.3 a 35.5 kilovoltios, se le llama transformador de subestación. Por último, al transformador que toma el voltaje de distribución y lo disminuye hasta el voltaje final al que se utiliza la potencia, se le llama transformador de distribución. Por construcción, húmedos. Los transformadores húmedos usan aceite en lugar de aire para el proceso de enfriamiento y son requeridos para el aumento o la reducción de la tensión generada por la energía eléctrica. Su costo suele ser menor que el de los transformadores secos y, por supuesto, son muy útiles, pero también se ve en desventaja en ciertos ámbitos. Pues requieren mantenimiento, el aceite utilizado puede ser tóxico e inflamable y pueden llegar a presentar fugas con el paso de los años. Secos. El transformador seco se encuentra encapsulado al vacío, lo que significa que es prueba de humedad.
valiéndose del aire del exterior para enfriarse. Otros, transformador de comunicaciones, autotransformador, transformador de pulsos. Por parte del modelado matemático, estas son las fórmulas de las características, en las cuales podemos encontrar el factor de potencia, el número de chapas, entre otras. Los transformadores pueden representarse como un circuito, pueden ser referidos al primario o al secundario del transformador, esto dependiendo de cómo se está analizando el circuito y qué se quiera encontrar. En el análisis real de estos circuitos existen dos tipos de ensayos, los cuales son los ensayos al vacío y de cortocircuito. De ellos se pueden obtener las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre del transformador. Con respecto al diseño y características comerciales, la empresa Raymelch fabrica transformadores monofásicos para media y baja tensión, cuyas características son mostradas en la tabla, además de cumplir según las normas. También fabrica transformadores trifásicos dependiendo de las necesidades del cliente, dependiendo del uso que se le vaya a dar, puede elegir su transformador teniendo en cuenta potencia nominal, factor de potencia, entre otros. Actualmente el transformador más usado es el trifásico. Cabe destacar que tiene diferentes tipos de conexiones como estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella o delta-delta. Eso fue todo. Gracias por su atención.